Justo nos cortaron la vía. Justo nos cortaron la vía. Y ahorita, si me escuchas, Helen, puedes continuar, por favor. A ver, un grupo de amigos van a un parque de atracciones y deciden subirse a la rueda moscovita que gira con movimiento circular uniforme. Si se sabe que la rueda tiene un diámetro de 8 metros y experimentan una aceleración centípeta de pi al cuadrado sobre 25 y masa sobre segundos. Determina la rapidez a metros sobre Ajá. segundo y determina la rapidez angular en radios sobre segundos Sí, no de la es rueda. radianes. Ya. Ujú. Entonces nos dan, ¿qué nos dan como dato? Nos dan primero la aceleración centrípeta y nos dan también la rapidez angular de la rueda. Esto es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Determinar la rapidez angular. Nos dan la aceleración centrípeta. Y tenemos también dentro del diámetro, pues, podemos calcular lo que es el radio. ¿Cuál sería el radio, entonces? L. El radio sería el 8, ¿no es, no? Es la mitad, ¿no? Porque el diámetro, 4. acá, el diámetro es 2 veces del radio. Ya, entonces el diámetro es de Sí. 8 y el radio es 4. Acá tenemos la aceleración centrípeta, entonces tenemos el radio y la aceleración centrípeta. ¿Cuál fórmula utilizaríamos? A ver, espérame un ratito, peíname la mano. A ver. La última no sería. Sí, porque tenemos la aceleración centrípeta y tenemos el radio, ¿no es cierto? Solo Ajá. despejamos lo que es la rapidez angular o la velocidad angular que habíamos dicho. Despejamos omega o W, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, ¿cuál sería la respuesta? Resuélvele, reemplaza los datos. Es que sería tramposo decir que esa es la tercera porque le vi en el ejercicio. Ya lo viste. Ya Sí. tengo, perdón, ya tengo lo que. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? Despejamos de nuestra ecuación, reemplazamos nuestra velocidad, nuestra rapidez angular, despejamos, entonces nos quedaría la aceleración centrípeta dividido para el radio y sacamos raíz cuadrada a ambos lados, la raíz cuadrada de W, la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta sobre el radio nos quedaría. La aceleración centrípeta ya nos da como dato, tenemos aquí. Y también el radio nos da, dentro de lo que nos da el diámetro, ya podemos tener el radio, que es la mitad del diámetro. En este caso sería 4, la mitad de 8, 4. Y vamos resolviendo nomás. Extremos con extremos, medios con medios. Multiplicamos 25 por 4, nos queda 100. Y nos queda arriba solo pi cuadrado. Aquí es metros igual. Y por último, sacamos la raíz cuadrada de pi cuadrado, pi. La raíz cuadrada de 100, 10. Entonces nos queda pi décimos, que es nuestra respuesta. Pi décimos. Y eso sería todo. Sencillo, ¿no? Solo lo reemplazamos y sacamos la raíz cuadrada. Despejamos de la fórmula, reemplazamos, multiplicamos, extremos con extremos, medios con medios y sacamos la raíz cuadrada. Eso sería nuestra rapidez angular. W.
Vamos al siguiente ejercicio. Por favor, ayuda. Vamos, Helen. Este es igualito al ejercicio que hicimos en el primero. ¿A cuál ejercicio me dijo Lizo? Al que hicimos arriba, arriba. A ver, esta la figura representa el desplazamiento en línea recta que debe realizar una persona diariamente por una avenida para llegar a su casa, al trabajo, donde su casa se ubica en el punto 2 y 6 kilómetros y su trabajo es en el punto 6,3 kilómetros respecto al centro de la ciudad. Si la rapidez promedio con la que se realiza el desplazamiento es de 72 kilómetros por hora, determina el vector. Velocidad promedio es metros sobre segundos con el que se realiza esta actividad. Yo digo que es la tercera porque por algo está señalado. Sí, ahí tenía que haber cambiado la respuesta, el orden. Sí, pero ¿cómo lo hicieras? Ahora ahí como me está dando de kilómetros por hora, es de ley que tengo que transformar a Sí, segundos por ahí. Sí, ok. sí, estás en lo correcto. Después, A ver, dice realizar. Ahí hallamos el vector. claro, necesitamos los componentes, porque si puedes observar, el, si puedes observar, tenemos la velocidad del módulo de la velocidad. Necesitamos hallar los componentes de esta velocidad, tanto en X, tanto en Y. O sea, tanto en X para acá y tanto en Y para acá. Entonces sería el Ah, 6,3 y con 2,6. tendríamos que multiplicar. ¿Cuánto nos dio? Ya le transformaste ese 72. A ver, espera. Ya. 72 kilómetros. 20. Dice. Ya. Espérame un ratito, ya. 20, ya te tengo que contestar una pequeña urgencia. Ya regreso.
Listo, Helen. Le voy a hacer ya. Hagámoslo aquí antes de pasar al ejercicio. Ay, no. Ya, fue. Entonces tenemos nuestros 72 kilómetros por hora. Esto le vamos a multiplicar por una hora, que tiene 3.600 segundos, 60 por 60, ¿no es cierto? 3.600 segundos. Y esto le vamos a multiplicar un kilómetro, para que se nos vaya el kilómetro abajo, que tiene 1.000 metros. Entonces esto es igual. Realizamos 72, perdón, dividido por 1.000, dividido para 3.600. ¿Me decías que era 20? Sí. Eso mismo salió, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con este 20 metros sobre segundo? A ver. Esa es la velocidad justo de la flecha, ¿no? Ya. Ya. Y esos 20, de ahí ya nos ponemos a hallar el vector. Claro, es el componente del vector, es el módulo, ¿no es cierto? Pero yo quiero hallar esto. Este, ¿sí se ve? Sí, una línea verde. Pongámosle un grosor más anchito. Este de aquí quiero hallar. Este componente de esta velocidad, el componente en X, y quiero hallar también el componente en Y. ¿A qué es igual los componentes? ¿A qué es igual el componente en X? O sea que los dos tienen 6. O ¿Perdón? sea que no hay que sacar ese componente eh, del 6 con el 3 y el 6 con el 2, juntarlos. Claro, o sea, de esos dos puntos que te dan podemos sacar algo, ¿no es cierto? Es un dato también que nos dan. Pero primero necesitamos saber a qué es igual la componente de la velocidad en X y el componente de la velocidad en Y. Entonces el componente en X es igual a nuestra velocidad, módulo, que es 20 metros sobre segundo, por, cerrémoslo, hagámosle un triangulito, ya, por, por el coseno, ¿no es cierto? Componente en X, coseno, y el componente en Y. Igual. Sí, ¿no es cierto? No, es por el seno. Ya. Sí, Ya. estamos Sí, sí. por Pitágoras, ¿no? O sea, más por funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Ya por eso se digo. Sí, entonces es como que completamos el triángulo, ¿no es cierto? Y ahora tenemos este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Este Sí. ángulo de aquí, el seno el coseno de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Adyacente sobre hipotenusa. Exacto. Entonces tenemos el coseno de aquí, va a ser a nuestro adyacente, que es de esta velocidad en X, sobre
nuestra velocidad, ¿no es cierto? Pongámosle aquí. Pongámosle. Hagamos otro cuadrito, ¿ya? Entonces tenemos acá. Completamos nuestro triangulito, ¿no es cierto? Porque estaba sin los componentes. No teníamos esto ni... ¿Ya? Otra vez les comparto, ¿ya? Entonces teníamos, como te iba diciendo, tenemos, nos piden hallar este el componente en X, el componente en Y, que ya les coloqué con esta flechita. Luego, para saber cómo se forma, porque veo que tenemos un poco de dificultad al hallar los componentes, vamos a completar lo que es el triángulo. Entonces, completo el triángulo. Tengo este ángulo de aquí. Entonces, como te decía, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, pongámosle. Entonces, tenemos el coseno, le voy a poner como teta, coseno de teta. Coseno de teta es igual. Cateto adyacente es nuestra velocidad en X, nuestro componente en X, velocidad en X. Nuestra hipotenusa es el módulo que ya lo sacamos aquí. El módulo de 20 metros sobre segundo. Tenemos aquí nuestro módulo, que lo transformamos, hicimos el cambio de unidad y nos salió 20 metros sobre segundo. Sobre B, pongámosle, momentáneamente. Entonces nuestra componente, ¿a qué va a ser igual? Despejando, tenemos que nuestra componente va a ser igual a nuestro módulo por el coseno de teta. Ahí lo podemos observar. ¿Sí? Ahora, si tomamos el mismo ángulo, que estamos aquí, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual el seno? Gele. Ahora el seno. ¿A qué es igual el seno? Helen, ¿me escuchas? Helen. Helen. Sí, sí, ¿Puede te resumir? escuché. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿a qué sería igual el seno? ¿Recuerdas? Pero el seno no es de lo que cogimos del 6.3 y el 2.6. Perdón. Claro, de ahí, de estos dos puntos, podemos sacar lo que es el ángulo. Pero primero deduzcamos cómo tenemos que calcular la velocidad de los componentes. Para eso te estaba diciendo que primero tenemos el componente en X, que es horizontal, ¿no es cierto? Ya lo estamos viendo aquí. Esta sería la fórmula. Lo que nos faltaría solo es el ángulo.
El ángulo lo podemos obtener a través de estos dos puntos que nos dan. Pero nos falta la componente en Y. ¿Cómo calcularías la componente en Y? Si tenemos aquí, suponiendo que el ángulo esté aquí. Entonces aquí tenemos que utilizar la función seno. Entonces el seno, en este caso es el seno de teta. El seno de teta, ¿a qué es igual? En el seno de teta, cateto opuesto, ¿no es cierto? Tenemos el cateto opuesto. ¿Cuál es nuestro cateto opuesto? Aquí está el cateto opuesto. ¿Qué sería nuestro componente en Y? Ese sería nuestro cateto opuesto completando el triángulo. Entonces es BY sobre nuestra hipotenusa, que es la misma. Y ahí deducimos que nuestra velocidad en Y va a ser igual a B, nuestro módulo B, por el seno de teta. Y proseguimos a calcular lo que es el ángulo y reemplazarlo. Ya tenemos lo que es el módulo. Solo nos faltaría el ángulo. Entonces tenemos que para el ángulo, igual, ¿cómo sería nuestro coseno de teta? El coseno sería igual. Podemos utilizar estos mismos números que nos están dando, sin embargo, esto es distancia. Recordemos que esto es distancia. Así que lo vamos a utilizar como para calcular solo el ángulo. Tenemos lo que es el coseno. El coseno tendríamos este que tenemos aquí. Cateto adyacente. Hacemos una pequeña 6 menos distancia inicial, que es 2, 4. Esa sería nuestra distancia en X. 4 dividido, hagámosle aquí, digámosle así. Entonces tendríamos primero que buscar el delta X, nuestra variación, o X, mejor dicho, X directamente. X es igual a X final, que es 6, hasta el trabajo que nos dice que es 6, menos nuestro X inicial. Vamos a calcular lo que es Y. En esta ¿Cuál? nos saldría 4 y la otra nos saldría, lo que estamos calculando, lo que sería menos 3. Menos 3 salió. A ver, veamos. Entonces tenemos la distancia final, sería 3, menos 3, menos la distancia inicial, que es 6, ¿sí? Estás en lo correcto, menos 3. Ese sería nuestro, nuestros catetos. Y después simplemente reemplazamos en lo que es el seno y el coseno, como podemos observar aquí. Ya, esto sería nuestro componente en X y nuestro componente en Y, ¿no es cierto? Ahora necesitamos la hipotenusa, porque el coseno es sobre la hipotenusa, recuerda. Entonces nos falta nuestro vector. Entonces pongámosle con letra Z. Nuestra hipotenusa. H pongamos, que es la hipotenusa. Hipotenusa es igual a nuestro 4 al cuadrado, la raíz cuadrada, de 4 al cuadrado,
Tendríamos 4 O sea, ahí le cuadrado. pone 4 al cuadrado y también el 3 al cuadrado, ¿o no? Perdón, no te escuché Que ahí bien, se me también escuchó un poco la hipotenusa, ¿no? Por Pitágoras. como que se corta un poco de lo que usted habla y ya no se le entiende después. Ah, debe ser que está un poco inestable, aunque estoy con el cable ahorita conectado, pero ¿sí me escuchas bien? Sí, ahorita ya. Ya, Y ahí le digo, lo que sacamos eso al cuadrado sería 16 del 4. ya. Y después, Ya, y de ahí sería de ahí sería del 3 también, sacamos lo mismo. sí, 9, ¿no es cierto? Ujú. Pero se vuelve positivo porque es del cuadrado. Entonces tendríamos 16 más 9, 25, la raíz cuadrada de 25. 5. Y ahí tenemos nuestra hipotenusa. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces tenemos que Bx, aquí mismo reemplazamos ya. Bx aquí es igual. Otra vez aquí. Reemplazamos. El coseno entonces sería igual a y. Me salió menos 3. Pero no ponerle 3. Simplemente reemplazamos, ¿no? Bx, en este caso le está tomando de diferente forma, ¿no? Le está tomando desde el ángulo de acá. Pero la respuesta sale igual. Reemplazamos nuestros 4 quintos, cateto opuesto, 4 sobre 5. Tenemos nuestro módulo, que era el 20. Y tenemos nuestra velocidad en y, igual el módulo, y reemplazamos nuestro cateto opuesto, en este caso sería 3, dividido para 5. Ya, y ahí utilizamos el 20 que El 20 que transformamos. tenemos, acá, el módulo. Ya, Y eso sería todo. ya listo. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Por favor, ayúdame, Helen. Entraron 2 más. Ah, sí, ya estaba planificado con Bayer. A ver, ay, a ver. Un taxi, a ver, un taxi que viaja a una rapidez de, ¿cómo es? ¿Cómo es? Una rapidez P, dice. A ver, a ver, a ver. Ahora un taxi que viaja a una rapidez v en una trayectoria rectilínea divisa a un cliente habitual a una distancia s igual 20 metros y que se acerca hasta detenerse por completo con una aceleración d que está en función de la rapidez con la cual el taxi se movía. Ya. Entonces aplicamos la misma fórmula, ¿no? La que habíamos revisado. Tenemos aquí las fórmulas. Tenemos ¿cuáles son los datos que tenemos, Helen? Tenemos lo que creo que es rapidez, lo que tenemos. La rapidez es lo que nos piden, ¿no es cierto? Ah, Vean, sí, y la distancia tenemos, la un distancia que es taxi que 25. viaja a una rapidez B. Nos da la rapidez como una variable, como como una letra, ¿no? En una Ujú. trayectoria de una divisa
a un cliente habitual a una distancia, nos dan la distancia como dato, nos está dando la velocidad, pues la rapidez con B, la letra B. Tenemos lo que es la distancia, nos la representa con la letra S, igual a 25, y se le acerca hasta detenerse por completo. Dice que se detiene por completo, entonces nos da como dato también la velocidad final, ¿no es cierto? ¿Cuál es la Entonces velocidad? ahí utilizamos la fórmula, una fórmula se puede utilizar. Claro, pero la velocidad final nos dice que se detiene por completo, entonces, la velocidad final, ¿cuál sería? Mm, o sea, pero es que nos da, solo dice se detiene, 25. O sea, esa es la distancia que nos da. Pero la Entonces, ¿cómo velocidad tenemos? final, si nos dice se detiene, es que la velocidad final es igual a cero. Ah, ya, Ajá. Entonces va a existir una desaceleración o una aceleración negativa ya. que está en función de la velocidad de v, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a las fórmulas. ¿Cuál fórmula utilizaríamos? Con los datos que ya nos da. Claro, porque tenemos, a ver, distancia, aceleración. Es la última, así que porque hay distancia. Exacto. Está la distancia, está la velocidad final, la velocidad inicial que necesitamos, que nos está dando también con la letra B, ¿no es cierto? Entonces, donde Ya, dice velocidad final, le ponemos cero. Donde dice velocidad inicial, va a ser nuestra velocidad B. Y despejamos lo que es la aceleración, ¿no es cierto? sí. Entonces, ¿cuál Entonces, sería? utilizando esa fórmula, como usted me dijo que el último es cero, ¿no? Sí, Entonces, ahí sería primero cero, igual, ya, igual a, ya, igual a, y ahí sería la B con el 2 ahí, sería más y menos 2A, y como tengo la distancia, no sería de poner ahí el 25. claro, sí, y despeja. Entonces, el 2 sería multiplicado por 25, sería 50. Veámoslo, ¿ya? Entonces Ve, utilizamos esta fórmula, ¿cierto? sí. Y sí, es el 2 multiplicado por la distancia nos quedaría. Entonces tenemos la velocidad final, como se detiene, era cero, ¿no es cierto? Ujú. Nos dice una velocidad inicial igual a v, por esta parte de aquí, que dice un taxi que viaja con rapidez v. Esa va a ser nuestra velocidad inicial, v. No nos dice un número, nos da una variable, que es v, que no sabemos cuánto es. Y reemplazamos en lo que es velocidad inicial, esa v al cuadrado. El signo este menos le ponemos acá. Y reemplazamos lo que es la distancia, 25. Como tú dices, la multiplicamos por el 12 y quedaría los 50. La respuesta correcta es el literal A. El primero, ya. Este es el último ejercicio ya para subir las diapositivas. Entonces tendríamos, Subir. sí, estas diapositivas ya le subo a lo que es al chat que tenemos. Igual les voy a subir el Kahoot, que no estaba terminado, pero ya estaba subido, pero esta vez ya tiene las 15 preguntas. Solo creo que tenía 6 preguntas, pero ahorita ya tiene las 15 preguntas. Y está ya listo el Kahoot 3. Entonces eso también les voy a subir a la plataforma. Entonces, ¿cómo resolverías este ejercicio, Helen? A ver, dice, determine, determine la distancia total recorrida en metros por el móvil. Un móvil parte desde el origen hasta el punto A para luego trasladarse al punto B, como indica la figura.
Entonces, Helen, Y este de aquí, nos dice A y B, o sea, estamos desde el punto 5 con el 2 y 7 puntos con el 6. claro, porque nos dice un móvil parte desde el origen, no, pero aquí nos dice desde el origen, Helen. Un móvil parte desde el origen hasta el punto A para luego trasladarse al punto B, como indica la figura. Nos dice determine la distancia total recorrida, dice. Entonces tenemos que calcular la distancia Desde el desde el 0. 0 al A más la distancia desde el punto A al B. Ya, Podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Te voy a decir más o menos de las dos formas cómo podemos resolver. Y en la próxima clase me dices cuánto te salió, si es que lo pudiste resolver y cuánto te salió. La primera forma es utilizando las fórmulas que ya tenemos. Tenemos los datos, ¿no? En el punto 00, ¿cuál es la velocidad inicial? 0. Velocidad inicial, 0. Velocidad final, Es la B. hasta la nomás. A Porque son la A. dos trayectorias. Hasta la. Ujú. Velocidad final en A, 5, ¿no es cierto? Entonces tenemos Ya. velocidad inicial y velocidad final, 5. Y tenemos el tiempo también, 2 segundos. Luego tenemos la trayectoria del A al B. Tenemos velocidad inicial. Ahora la velocidad final pasa a ser velocidad inicial en A, 5. Velocidad inicial, 5. Velocidad final, 7 metros sobre segundo. Tiempo del 2 al 6. ¿Qué tiempo hay? 4 segundos. Tenemos nuestros 4 segundos aquí. Entonces tenemos velocidad inicial, velocidad final y tenemos nuestro tiempo. Entonces primero calculamos la trayectoria desde 0 a A con esos datos que tenemos y luego de A a B. Y sumamos estas dos trayectorias y nos da el resultado. Otra forma de hacerlo es sacando el área que hay bajo la curva. Tendríamos que sacar el área de este triángulo